implica que a una variable, a un conjunto de variables, las vemos, digamos, a través de unas diferentes frecuencias a lo largo del tiempo. ¿Qué plantea Rosales en ese capítulo 8? Dice, existen tres dimensiones, en realidad. Una dimensión es precisamente la que nos dan los vectores de nuestro interés, ¿de acuerdo? Que son nuestros vectores Y y nuestros vectores X. Eso nos da una dimensión, lo que queremos estudiar. Otra dimensión es la que nos da lo que le está pasando a los individuos con esa información que nos interesa a nosotros analizar. Y otra información es la que obtenemos a partir de las variaciones que se dan en los diferentes periodos de tiempo para esos individuos. Entonces, tomemos un ejemplo para que podamos verlo, digamos, o interiorizarlo con calma. Cada uno de nosotros es un individuo en este curso. Y cada uno de nosotros maneja una relación ingreso-consumo. Los dos vectores, ingreso y consumo, están ahí, que son los que me pueden interesar a mí. Pues yo quisiera saber cuál es la propensión marginal al consumo. Y para eso yo podría tomar la información solamente de los individuos en este único punto del tiempo, lo que implicaría que eso es corte transversal. Pero si yo quisiera hacer el ejercicio, además de hoy, lo quisiera replicar con los mismos individuos, y tienen que ser los mismos, no puede faltar nadie, el día de mañana, y así todos los días, durante 360 días, por ejemplo, entonces yo tendría que, por ejemplo, de un día a otro, probablemente su relación ingreso-consumo no va a cambiar, pero que sí puede cambiar de una semana a otra, o sí puede cambiar de un mes a otro. Entonces, el panel se estructura a partir no solamente de ver la relación ingreso-consumo en este punto en el tiempo, para estos individuos que están aquí, sino es la secuencia, es el seguimiento que le damos a esos individuos durante diferentes intervalos de tiempo. Y tiene que ser longitudinal. La característica de longitudinal se refiere esencialmente a que tienen que ser exactamente los mismos individuos, es decir, no pueden haber reemplazos. Tienen que ser exactamente los mismos individuos, ¿de acuerdo? Pues aquí tengo a Pepito Pérez. Pepito Pérez tiene que estar desde la primera captura de la información hasta la última. Si Pepito Pérez se muere, hasta ahí se acota la muestra, ¿de acuerdo? No hay reemplazo. El caso que les mostraba ayer del panel, buenas tardes, el caso del panel que les mostraba ayer, en donde yo les decía, tengo departamentos, es un buen ejemplo, de que yo no puedo hacer un reemplazo de un departamento por otro. Con Nariño va a ser siempre Nariño, y yo no puedo decir, es que no tengo datos de Nariño, entonces vengan, lo reemplazo por otro departamento con características similares. No funciona. Entonces, en los paneles, los individuos deben conservarse de principio a fin, ¿de acuerdo? Ahora, un buen ejemplo, que no voy a trabajar por su complejidad, por lo menos en este semestre, pero que sí podríamos trabajar el próximo semestre, suponiendo que llega a haber una econometría 4, es el tema clásico de la gran encuesta integrada de hogares, ¿cierto? La gran encuesta integrada de hogares que tiene Dani pulsa cuál es la situación socioeconómica de unos mismos hogares, ¿cierto?, en diferentes periodos de tiempo. Entonces yo llego al hogar del profesor Riascos en enero, y después llego a ese mismo hogar en febrero, después llego a marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta que se termine el año, y tengo cómo está evolucionando esa estructura socioeconómica de ese hogar. Y así con otros hogares que hagan parte de la muestra. Entonces, esta es una información que, digamos, de alguna manera, nos lo decía ayer el texto, tiene una ventaja, y es que recopila la información de los individuos en un punto en el tiempo, pero va escalonando o va complementando otros puntos en el tiempo.
¿de acuerdo? Y eso nos permite, además de capturar la primera dimensión que nos interesa, que es la variabilidad, por ejemplo, del ingreso sobre el consumo, nos permite capturar la variabilidad entre los individuos. Y yo les decía ayer que hay una variabilidad inobservable entre los individuos que es bien importante, y es algo así como que lo que hace especial a los individuos. Entonces, porque no todos van a tener la misma relación ingreso-consumo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago yo cuando hago corte transversal? Yo les hago una encuesta a ustedes cuál es su relación ingreso-consumo y con eso saco un beta. Y ese beta estaría capturando, ¿cierto? La relación ingreso-consumo para los individuos, para diferentes individuos, pero en un punto en el tiempo. Si yo a eso le hago un seguimiento en el tiempo y voy construyendo un panel, ¿cierto? Entonces ya tengo varias fuentes de variabilidad de la relación ingreso-consumo, además de la original. Y es las diferencias entre los individuos. Por ejemplo, si a un individuo de los que están aquí, a mitad de año, le sale un empleo, entonces ese elemento va a hacer que él, como individuo, tenga un comportamiento que va a ser diferente al de los demás individuos, suponiendo que los demás tienen una situación laboral ceteris paribus, no se modifica, pero la de él sí. Entonces él va a tener más ingresos, va a tener más consumos, y eso va a alterar el resultado del primer efecto que quiero capturar. Entonces hay una variación de los individuos, pero esa variación de los individuos se da en el tiempo, porque hoy no le salió el empleo, pero sí le va a salir a mitad de este año. Entonces, tengo una variabilidad entre los individuos, o sea, es una fuente de variabilidad, pero otra fuente de variabilidad es el tiempo, los cambios que sufren los individuos en el tiempo y sus decisiones en el tiempo. Entonces, los paneles, al tener esas tres dimensiones, primero, los vectores de interés, que es lo que nos interesa a nosotros estudiar originalmente. Segundo, los cambios entre los individuos. Y tercero, los cambios en el tiempo producen que tengamos una buena cantidad de información para fundamentar nuestro análisis, ¿de acuerdo? Cuando nosotros, digamos, de alguna manera hacemos un análisis solamente del tiempo, pues no estamos viendo los individuos, no estamos viendo ese componente de los individuos. Cuando solamente hacemos un análisis de los individuos, pues tenemos el problema de que no estamos haciendo, pues estamos omitiendo el factor tiempo. Los paneles incluyen esas dimensiones, ¿cierto? Las combinan y eso es a lo que básicamente nosotros le llamamos información de naturaleza longitudinal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hacemos análisis longitudinales nos referimos básicamente a que vamos a tener las dos dimensiones, la dimensión del tiempo y la dimensión de los individuos, ¿de acuerdo? Ahora, no es tan fácil elaborar un panel, ¿de acuerdo? No es tan fácil, pero cada vez es más fácil hacerlo, ¿de acuerdo? Cada vez nos estamos dando cuenta de que es más necesario recopilar datos y eso nos permite hacer menos difícil la estructuración de los paneles, ¿de acuerdo? Entonces en algún momento usted se va a tener que enfrentar ya sea a corte transversal o a series de tiempo, pero lo cierto, y esa fue la reflexión que tuve en estas vacaciones, si es que se les puede llamar vacaciones, que es posible que a usted también lo enfrenten a datos panel y usted al menos debe tener algunas bases mínimas, ¿de acuerdo? Sobre todo porque muchas de las políticas públicas se hacen con información de paneles. Por ejemplo, si yo hoy como gobierno le entrego un subsidio a un individuo, por ejemplo, para que pueda formarse en la universidad, ¿cierto? Entonces, no es solamente que yo necesito información de corte transversal. ¿A quién le estoy dando el subsidio frente a sus homólogos, frente a sus potenciales competidores? Sino cuáles son los cambios que se generan en el tiempo en ese individuo al que le estoy dando el subsidio. Entonces, la valoración de política pública, que es un tema que debería también estudiarse como optativa, ojalá en algún momento ustedes puedan ver una materia de esas porque son muy importantes,
requiere no solamente un análisis de corte transversal, porque la transversalidad me permite a mí saber qué individuos son los que van a ser parte de la política pública, cuáles son los contrafactuales, es decir, los que van a servir de comparación, de comparativa para la evaluación de la política pública, sino la evolución en el tiempo que van teniendo los, llamémoslo así, benefactores de la política pública. ¿De acuerdo? Ahora, nuestro problema, el problema al que nos vamos a enfrentar generalmente, es el desconocimiento de los demás, como siempre. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos va a llevar a cierto nivel de aislamiento, en el sentido de que la construcción de política pública no es algo enteramente cualitativo como se puede pensar en nuestro contexto. No, la construcción de política pública es básicamente la construcción de una herramienta de naturaleza cuantitativa que tiene que ver con la medición de un impacto y la evaluación de ese impacto. ¿De acuerdo? Y eso requiere una microfundamentación econométrica más o menos fuerte. Poniéndome a pensar un poco en esos temas, yo dije, bueno, ok, pues en un curso de econometría 3 hay que ver algo de panel, por si esa coyuntura se llega a presentar, ¿de acuerdo? Entonces, los paneles lo que hacen es combinar las series de corte transversal con las series de tiempo, pero, por favor, hay una característica esencial sobre la que yo quisiera llamar la atención. En corte transversal, cuando yo tenía datos atípicos, yo lo que hacía era eliminar un outlier, ¿cierto? Eliminaba el atípico y lo reemplazaba por un individuo que esté más estandarizado con los datos de la muestra. Eso es lo que se hace básicamente cuando se hace análisis de muestreo o recalibración de la muestra. Bueno, todo eso es estadística descriptiva. ¿Listo? No obstante, en panel no podemos hacer eso. ¿De acuerdo? Si ya tenemos a los individuos de entrada identificados, esos individuos de entrada tienen que ser los mismos individuos de salida. ¿De acuerdo? Si Pepito Pérez se muere en el camino, se nos daña todo el panel y no hay forma de reemplazarlo. Yo no puedo encontrar un contrafactual, no puedo encontrar un gemelo de Pepito Pérez y puedo decir lo reemplazo. No, porque aquí los elementos inobservables son fundamentales, son los que generan la diferencia de los individuos, es lo que hacen especial a los individuos. Entonces yo no puedo suponer que ese elemento inobservable va a ser igual de un individuo a otro. ¿De acuerdo? Bueno, sí puedo suponerlo, pero no es teóricamente realista suponer eso. ¿De acuerdo? Entonces, una cosita en la combinación. En las series de corte transversal, ¿cierto? Ya los individuos de entrada tienen que ser los individuos de salida. No se puede perder esa naturaleza del dato. En corte transversal pura, si yo tenía un individuo que no satisfacía la calidad del muestreo, yo lo reemplazaba y listo, no hay problema. Acá no. ¿De acuerdo? ¿Por qué les decía que son un poco complejos estos datos? Porque, por ejemplo, si usted quisiera hacer una encuesta para determinar la situación socioeconómica de los hogares en Pasto, usted lo que hace, pensando en su trabajo de tesis, es decir, pues aplico una encuesta y la hago ahorita en enero, ¿cierto? Y ya con eso lo analizo, hago unos modelos de corte transversal y chao, la tesis se fue. El problema del corte transversal es que el problema de las series de tiempo es que si usted quisiera hacer un panel y no tiene información anterior, tendría que identificar esos hogares y tendría que hacerle seguimiento durante varios momentos en el tiempo. Y eso implica para usted unos costos, y sobre todo costos temporales, porque ya hizo usted la encuesta en enero, entonces tendría que en febrero irse a los mismos hogares y hacerles otra vez la misma encuesta, y así durante cada mes hasta que usted tenga datos suficientes. ¿De acuerdo? Entonces eso puede ser costoso en el sentido del tiempo que implica tener ese seguimiento. ¿De acuerdo? Pero obviamente la información que usted va a tener va a ser mucho más rica, porque usted está monitoreando cada uno de los individuos, ¿cierto? Y puede hacer comparaciones transversales, pero también temporales de manera combinada, ¿de acuerdo? O sea, el análisis va a ser mucho más rico. Entonces, ya sea que usted se vaya por time series, o ya sea que usted se vaya por corte transversal, el panel mata todo eso, es más fuerte, pero también es más complejo al armarse, al estructurarse. Ahora, en algunos casos usted puede armar paneles con información secundaria. Yo ayer le mostraba
que yo tomé los datos de desocupación de las regiones en Colombia, ¿cierto? Las diferentes regiones, pero también la organicé temporalmente y con eso organicé mi panel. Es decir, que usted puede identificar las variables que le interesen y revisar si puede o no armar el panel, ¿de acuerdo? Es decir, uno puede llegar a hacer una revisión y si uno le puede pegar al panel, pues haga panel. Entonces, lo que vamos a tratar de ver es cómo se combinan estas dos series y algunas características que pueden ser interesantes de revisar. Dice acá el profe, una combinación independiente de cortes transversales se obtiene mediante un muestreo aleatorio de una población grande en distintos puntos del tiempo. Entonces, lo que les decía hace un momento, es decir, el panel se va formando a partir de reunir información transversal en diferentes puntos del tiempo, pero para los mismos individuos. Dice aquí, por ejemplo, en cada año se puede extraer una muestra aleatoria de los salarios por hora, la educación, la experiencia, la fuerza laboral activa. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, no podría hacer una investigación de la situación socioeconómica de los profesores en la Universidad de Nariño. Pero si uno quisiera armar un panel, entonces uno tendría que partir de un grupo base y de ahí seguirlo monitoreando durante un periodo de tiempo. Y tendría uno que tener la seguridad de que no se van a ir. Entonces uno diría, ¿a dónde le apunto? Pues a los catedráticos no, porque el catedrático se puede ir. El catedrático puede decir, chao. El que no se va a ir, entre comillas, es el tiempo completo. Pero, por ejemplo, si un tiempo completo fallece, ya, chao, se daña el experimento. ¿De acuerdo? Entonces, hay que pensársela muy bien, hay que tener cierto cuidado con eso. En cualquier otro año es posible extraer una muestra aleatoria de los precios de venta, la superficie, el número de baños, etc. Entonces, si yo tengo un panel, yo puedo concentrarme en analizar todo el tiempo que cubre el panel o puedo analizar un periodo de tiempo que me interese, o sea, extraer una muestra temporal, ¿cierto? O incluso puedo extraer un conjunto de individuos que me interesen. Por ejemplo, si tengo un panel de profesores, yo puedo decir, bueno, me interesa el subconjunto de profesores y me interesa lo que pasó con las profesoras, por ejemplo, en el año 2020. Entonces yo puedo extraer subgrupos y hacer modelación con subgrupos, dado que tengo un panel. Entonces puedo ver el agregado, que sería toda la información que tengo en el panel, pero también puedo hacer análisis por subgrupos, que pueden ser temporales o pueden ser individuales, ¿de acuerdo? Entonces puede ser una ventaja. Dice aquí, desde un punto de vista estadístico, estos conjuntos cuentan con una importante característica. Constan de observaciones independientemente muestradas, es decir, se hace un muestreo para un año, por ejemplo, ¿cierto? En la gran encuesta integrada de hogares se hace un análisis, por ejemplo, incluso para un mes, 2020 enero, ¿cierto? Y yo puedo comparar el enero del 2020 con el enero del 2021 y son procesos independientes, ¿de acuerdo? Son procesos independientes. Entonces, este es un aspecto clave también en los análisis de corte transversal. Entre otras cosas, excluye la correlación entre los términos de error para distintas observaciones. Querría eso en parte decir, ¿cierto?, que cuando yo hago un proceso de muestreo en el enero del 2020 y voy a hacer otro proceso de muestreo para los mismos individuos, pero es otro proceso, ¿cierto?, para el 2021, entonces no van a haber los mismos errores. Por lo tanto, uno supondría, ¿cierto?, y uno supone varias cosas en econometría, que no deberían existir problemas de autocorrelación. ¿De acuerdo? No deberían haber problemas de autocorrelación. Pero el problema es que pueden haber problemas de autocorrelación espacial y temporal y se pueden combinar. ¿De acuerdo? Entonces se pueden combinar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí estamos todavía viéndolo muy superficialmente. Una combinación independiente de cortes transversales difiere de una sola muestra aleatoria en cuanto a que es probable que el muestreo de la población en distintos puntos del tiempo conduzca a observaciones que no se distribuyen de modo idéntico. Aquí insisto en una cosa que me parece que es muy relevante, yo creo que es demasiado relevante y a veces poco se alcanza a estudiar, y es el hecho de que yo puedo tener una población en el año 2010 que se distribuye normal, por ejemplo, y esa misma población
en 2020 voy a revisar el tipo de distribución que tiene y ya no se distribuye normal. ¿De acuerdo? Entonces, las poblaciones estadísticas, las distribuciones estadísticas de las poblaciones pueden cambiar en el tiempo. ¿De acuerdo? Eso puede suceder. Y uno de los supuestos del análisis econométrico es que se supone que las poblaciones, el conjunto de individuos, se distribuyen de manera idéntica, independiente e idénticamente distribuida. ¿De acuerdo? Es un supuesto fuerte que se hace acá. Un supuesto muy fuerte. En los datos del panel se dice la repetición de la encuesta con el mismo conjunto de unidades de corte transversal con la misma información a lo largo del tiempo forma un panel. ¿De acuerdo? Ya esta idea la hemos comentado varias veces. Los datos del panel o datos longitudinales, por lo tanto, consisten en observaciones repetidas de las mismas unidades de corte transversal durante un periodo de tiempo que forman observaciones de series de tiempo de varias unidades de corte transversal. ¿De acuerdo? Esa idea ya la hemos comentado también. Las unidades de corte transversal pueden ser individuos, hogares, empresas o países. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo quisiera hacer un análisis de panel y me interesa, por ejemplo, ir a la fija, ir a la segura, yo puedo decir, hago un análisis para América Latina, ¿cierto? Entonces, los países de América, México siempre será México. Datos de crecimiento económico de México los tengo desde hace tiempo y pueden tener una frecuencia más o menos, una frecuencia similar no, la misma frecuencia que, por ejemplo, para los datos de Colombia. Entonces yo puedo, por ejemplo, construir un panel de crecimiento económico, por ejemplo, de México, de Colombia, de Brasil, de Argentina, de Perú, y con eso ya voy formando un panel. Si a mí me interesa, por ejemplo, tasas de interés, entonces voy revisando para este conjunto de países cómo han avanzado las tasas de interés a lo largo del tiempo y voy estructurando el panel. Es decir, yo puedo estructurar un panel, ¿de acuerdo? Es decir, no es algo que no pueda hacer, lo puedo hacer. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es que a mí me interesa hacer algo aplicado a nivel micro. Entonces yo digo, quiero hacer un panel para los egresados del programa de economía. Si no hay una encuesta que se aplique con periodicidad, ¿cierto? Para esos mismos estudiantes, por ejemplo, desde el primer semestre hasta el último semestre, pues ya no puedo hacer panel. ¿De acuerdo? Sería muy interesante, por ejemplo, que uno pudiera hacerle un seguimiento a cómo están los estudiantes de economía del primer semestre y cómo están en el décimo. Pero ahí tengo un problema. No siempre van a estar los mismos individuos. Entonces el panel va a sufrir allí un desbalanceo porque, por ejemplo, hay individuos que se matriculan el primer semestre pero ya no llegan al décimo semestre. Entonces el panel se desbalancea porque no se conservan los mismos individuos. ¿De acuerdo? Ese panel desbalanceado se puede trabajar, pues hay unas técnicas estadísticas que permiten ver si sí se puede o no se puede. ¿De acuerdo? Un conjunto de datos de panel, incluso si tiene tanto una dimensión de corte transversal como una de serie de tiempo, difiere en algunos importantes aspectos de una combinación independiente de cortes transversales. La desventaja de las series cross-section es que solamente capturan un momento. Ahora, si yo utilizo, por ejemplo, un panel de 2 momentos con varios individuos, pues eso básicamente lo que va a hacer es un micropanel. Y ahí tendría yo solamente 2 momentos, pero debería, para compensar, tener muchos individuos, ¿de acuerdo? Lo que nos está diciendo aquí es básicamente, bueno, la información solamente de corte transversal enfrentada a un panel ya está en desventaja. ¿De acuerdo? O sea, corte transversal frente a un panel ya va a estar en desventaja por la riqueza que el panel ofrece en términos del tiempo. Para el análisis econométrico de datos de panel no se puede dar por sentado que las observaciones se distribuyan de forma independiente en el tiempo. Ya comenté un poco ese tema de las distribuciones. Por ejemplo, los factores inobservables, ojo, como la capacidad, ¿cierto? La capacidad que pueda tener un individuo. Por ejemplo, hay individuos que tienen más o menos las mismas características, pero que pueden presentar diferentes retribuciones salariales.
y un individuo puede tener mucho más salarios o mucho más ingresos laborales porque tiene más, llamémoslo así, capacidades, soft skills, por ejemplo. Entonces, medir eso, medir las soft skills, las capacidades intrínsecas de los individuos, esos inobservables, es muy complicado, ¿de acuerdo? Entonces, esos factores inobservables, dice aquí, que influyen en el salario de una persona en el 2019, también influirán en el salario de esa persona en el 2020. Los factores inobservables que afectan la tasa de delitos de una ciudad en 2015 también afectarán esa tasa en 2020. Bueno, aquí estamos manejando un supuesto, ¿no? Ese es básicamente un supuesto, el hecho de que los inobservables, ¿cierto?, las características intrínsecas de los individuos se van a mantener en el tiempo. Yo no sé si ustedes han leído un libro que se llama Flores para Algernon. Se puede descargar de internet. No se vayan a ver la película ni la serie. El libro cuenta un poco la historia de un tipo que es retrasado mental y que es objeto de un experimento psicológico para que pueda recuperar su capacidad mental. Para no spoilear el final del libro, lo interesante del libro es que el tipo, que en principio es retrasado mental, empieza a tener cada vez un mayor desarrollo cognitivo que incluso supera por mucho la media. Es un tipo que termina volviéndose demasiado inteligente. Y usted, lo bueno es que a medida que va leyendo el libro, capítulo por capítulo, se va dando cuenta de esa evolución hasta que va a llegar a un punto en donde usted dice, bueno, esto ya no lo escribe un retrasado mental, porque es un diario lo que le está haciendo. Entonces, aquí estamos suponiendo que las características de los individuos se mantienen en el tiempo, cosa que es más o menos complicada. Porque, por ejemplo, no siempre el profesor Julio fue profesor Julio. Entonces hubo un momento en donde no tenía habilidades econométricas, ¿cierto? Sobre todo, véanlo en primer semestre de economía, no tenía ni idea de qué era la econometría, ¿de acuerdo? Entonces hay ciertas habilidades de los individuos que se adquieren con el tiempo. Y por eso el tema de aspectos como la educación, ¿cierto?, que puedan generar más habilidades o destrezas en los individuos. Entonces aquí estamos asumiendo que las capacidades de los individuos se mantienen más o menos en el tiempo y que pueden crecer con el tiempo. Así que, por ejemplo, no sé, si usted, por ejemplo, en el colegio conoció a un amigo o una amiga que era muy inteligente, estaríamos suponiendo que hoy sigue siendo inteligente. Pero resulta que la inteligencia es un activo que hay que cuidarlo, ¿cierto? Entonces, usted puede ser muy inteligente, pero si no lee, si no estudia, si no hace algo por dinamizar su mente, pues eso se puede perder en el tiempo. Entonces, aquí estamos suponiendo que si un individuo es inteligente en un periodo de tiempo, se supone que va a seguirlo siendo a través del tiempo. Y ese puede ser un supuesto demasiado fuerte también, ¿de acuerdo? Introductoriamente lo vamos a sostener, pero como siempre en econometría, esos supuestos se pueden revisar a ver si son coherentes o no. Entonces, por este motivo se han ideado modelos y métodos especiales para analizar datos de panel. De hecho, cuando nosotros analizamos efectos fijos, ¿cierto?, estamos suponiendo más o menos esto, que las características de los individuos se mantienen en el tiempo, que son más o menos constantes en el tiempo, ¿de acuerdo? Pero también es posible que las características puedan cambiar, y si cambian, pueden cambiar incluso de manera aleatoria, y esa es la preocupación al estimar efectos aleatorios, por ejemplo. Pero sobre eso vamos a hablar más adelante. El análisis de datos de panel ha crecido rápidamente debido a la disponibilidad de programas econométricos y estadísticos. Hace 30 años era muy difícil hacer este tipo de econometría, porque la matemática de tablero, la matemática teórica, no permitía llevarla a la práctica por su complejidad a través de la estimación de parámetros. Entonces era algo que se sabía que pasaba, se intentaba teorizar, se hacían desarrollos teóricos a nivel matemático muy complejos. Hay libros de econometría matemática que esbozan algunas características de eso, pero el desarrollo de los software es lo que permite que se puedan hacer estas cosas y que se puedan hacer rápidamente, ¿de acuerdo? Entonces, y eso lo charlaba hoy en la mañana con un profe que me preguntaba
largo sobre un tema de programación. Decía, el problema de la programación es que a veces cuando el estudiante no tiene buenos fundamentos, puede llegar a un punto en el que programa sin pensar y ya no sabe qué es lo que está haciendo, sino que actúa mecánicamente. Entonces vuelve un autómata, ¿de acuerdo? Entonces la idea pues es que al menos se tenga un desarrollo conceptual, se sepa más o menos qué es lo que se está haciendo. Porque la complejidad matemática, por ejemplo, que va a tener esto, sí, ya ni siquiera vale la pena rayar el tablero porque no se va a llegar a mucho aún con un modelo muy pequeñito, ¿de acuerdo? Muy complejo hacer estimaciones a mano. Entonces los programas econométricos y estadísticos permitieron superar eso. Sin embargo, recopilar los datos de panel pues es costoso, ¿cierto? Y es mucho más costoso que obtener datos de time series, que ya pueden venir dados porque instituciones oficiales los recopilan, y datos de corte transversal que a veces uno mismo obtiene a partir de la aplicación de una encuesta. Por este motivo, los datos de panel no están ampliamente disponibles, incluso en muchos países desarrollados, ¿cierto? Aquí dice, bueno, ¿conoce usted fuentes? Pues ya les he dado pistas sobre la gran encuesta integrada de hogares, y si usted es más o menos curioso, pues puede buscar o armar los paneles, ¿no? Aquí, por ejemplo, el CEDE de la Universidad de los Andes tiene un panel de municipios. Entonces usted se mete a la página del CEDE de la Universidad de los Andes, ellos lo estructuran. En el DANE hay una base que se llama 6600, que incluye datos de educación formal. La Universidad de los Andes tiene el ELCA también, que incluye información de los individuos en el tiempo. Las pruebas PISA de la OCDE incluyen este tipo de información. También el ICFES con las pruebas Saber, ¿cierto? El TIC y PRO también incluyen algunos paneles, ¿de acuerdo? Paneles que pueden ser más que todo características de micropaneles, porque son individuos a los que se mira durante pocos periodos de tiempo, ¿de acuerdo? Dado que, por ejemplo, los estudiantes de noveno y 11, pues ya cuando llegan a 11 se termina porque pasan a la universidad y entonces ahí sí ya es difícil rastrearlos. Se pueden construir paneles a partir de cortes transversales. Esta es una idea que plantea Deaton en el 85, que fue el que planteó esa idea de que se pueden construir, ¿de acuerdo? Hay dos tipos de datos de panel que están basados en digamos, la relación que existe entre el número de individuos y el tiempo. Ayer lo decíamos, si nosotros tenemos que el número de individuos es más pequeñito que el tiempo, o que el tiempo es mucho más grande que el número de individuos, entonces nos encontramos ante un macro panel, ¿de acuerdo? O también se le conoce como un panel de largo, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo muchos individuos y poco tiempo, entonces eso se conoce como un panel de corto o un micropanel, ¿de acuerdo? Si las unidades son de corte transversal, son microunidades y los datos son micropanel. Entonces, si el fuerte mío son los individuos, pero la debilidad es que no tengo tanto tiempo, entonces ese es un micropanel, ¿de acuerdo? Si tengo más tiempo que individuos, entonces eso se llama un macropanel, ¿de acuerdo? En el caso del micropanel, dice el número de unidades de corte transversal es mucho mayor que el número de unidades de tiempo. Entonces n, que es el número de individuos, es mayor que el tiempo. Esa es la característica del micropanel, ¿de acuerdo? El macropanel es lo contrario. El tiempo es mucho más rico que la cantidad de individuos que tengo. Ese es el macropanel, ¿de acuerdo? Tengo a alguien que me está timbrando o me está escribiendo de forma casi que desesperada. No, defiéndanse. Bueno, entonces, las grandes encuestas de hogares o de empresas a lo largo del tiempo forman generalmente micropaneles. Es lo más común a lo que nos podamos enfrentar, ¿cierto? El micropanel también se llama micropanel transversal o micropanel en corto, ¿de acuerdo? Ya les había comentado. Por otro lado, si las unidades de corte transversal son unidades macro, el panel forma un macropanel, ¿de acuerdo? Pero la característica esencial del macropanel es que tenemos más tiempo que individuos, ¿de acuerdo? Entonces, en un panel macro
el número de unidades de corte transversal es mucho menor que el periodo de tiempo, ¿de acuerdo? El panel de macro también se denomina panel largo o panel de serie temporal. Como la dimensión temporal es grande, las propiedades de las series temporales dominarán el panel de macros. Una cosa importante es que si estoy haciendo un micropanel, en el micropanel me van a interesar, por ejemplo, más supuestos como la homocedasticidad, y si estoy en un macro panel, a mí más me va a preocupar la autocorrelación, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, esto mentalícelo porque le va a servir para su versión del futuro, ¿de acuerdo? Si usted está trabajando con un micro panel, a usted le va a preocupar más la heterocedasticidad. Si está en un micro panel, la heterocedasticidad. ¿Por qué le va a preocupar más la heterocedasticidad? Porque como está con un micropanel, el elemento dominante en la dimensión es la cantidad de individuos que tiene y la heterogeneidad entre los individuos, que puede generar fuentes de explosión de varianza. Entonces, por eso usted en el micropanel le va a preocupar más la hetero, ¿de acuerdo? Pero si su fuerte está en el tiempo, entonces usted no tiene tantos individuos como tiempo. Usted sabe que cuando estamos analizando tiempos, la preocupación más relevante que usted va a tener es la autocorrelación, ¿de acuerdo? Ahora, y aquí es donde viene lo interesante. Si yo tengo un panel en donde los individuos son numerosos y el tiempo es numeroso, ¿cierto? Entonces yo no puedo decir, bueno, esto es un micropanel estrictamente o es un macropanel porque tengo abundancia o tengo escasez, pero proporcional en las dos dimensiones. Pues pueden haber problemas de heterocedasticidad y de autocorrelación que se pueden combinar, ¿de acuerdo? Y se pueden combinar entre los individuos, lo que se conoce como un efecto Pitwin, ¿cierto? O se pueden combinar en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que significaría un efecto Wittig, ¿de acuerdo? Entonces pueden haber problemas de autocorrelación espacial, ¿de acuerdo? Puede pasar, y también pueden darse problemas de heterocedasticidad en el tiempo. O sea, podría llegar a pasar eso. ¿Y estos problemas también pueden ser simultáneos? Sí, y se pueden combinar. O sea, ustedes no han visto econometría financiera, pero en econometría financiera hay unos modelos que se llaman modelos autorregresivos condicionados por heterocedasticidad. Pero son modelos hechos efectivamente para enfrentar el problema de la combinación de la autocorrelación con la hetero. Y eso puede pasar en los paneles. También puede pasar en los paneles. ¿Listo? Que creo que es algo que yo les quedé viendo, la autocorrelación condicionada por hetero en econometría 2. Bueno, es posible que en algún momento retorne para mirar cómo está ese tema, ¿de acuerdo? Los datos de panel pueden estar balanceados o no balanceados. Tendremos un balanceo cuando no nos falta información, ya sea en el tiempo o para los individuos. Si no nos falta información, eso está balanceado. Y es lo que idealmente debemos aspirar, ¿de acuerdo? Pero nos puede llegar a suceder que o nos falte un periodo de tiempo o nos falte la información de un individuo, en cuyo caso el panel se desbalancea. Y ahí tendríamos que revisar si se puede trabajar, ¿cierto?, con un panel desbalanceado. No es algo que no se pueda salvar, ¿cierto? Pero de todas maneras que un panel tenga datos perdidos sí puede afectar, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con eso. Si se observa cada unidad de corte transversal, todos y cada uno de los periodos de tiempo, los datos se denominan panel balanceado, es decir, tenemos información completa. En el panel no balanceado, la información de algunas unidades de corte transversal no está disponible para todo el periodo de tiempo. Aquí está asumiendo el profe, ¿cierto?, que puede ser que se haya muerto Pepito Pérez, ¿de acuerdo? Lo que puede pasar, pero también podría pasar que estamos en una pandemia y entonces justo en el momento de la pandemia que se iba a aplicar la encuesta en ese mes, no se puede aplicar y entonces falta todo el tiempo,
que es lo que le pasó a la gran encuesta integrada de hogares. Entonces, el panel se puede desbalancear, y lo más común es esto, porque los individuos no estuvieron para dar la información, o algo pasó con los individuos, pero también puede ser que pase que hay un breakpoint, hay una situación en el tiempo que hace que no se puedan recopilar los datos y se pierden para todos los individuos en un periodo de tiempo. O sea, ahí el problema es que se desbalancean el tiempo, ¿de acuerdo? No es uno que otro individuo, sino es todo el tiempo el que se pierde. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Este módulo trata pues sobre modelos de panel balanceados, que fue lo que miró el profe, y de micropaneles, ¿de acuerdo? Entonces hay tres cositas importantes, ¿no? La primera es la dimensión transversal. La segunda es la dimensión temporal y la última es la naturaleza de los individuos, ¿de acuerdo? Los datos del panel se pueden organizar teniendo en cuenta esas tres dimensiones. Entonces, los individuos, ¿cierto? Que generalmente los ordenamos pues de 1 hasta n, que es el tamaño de muestra. El número de periodos, ¿cierto? Que pueden ser días, meses, años, lo que usted quiera, el que arranca en 1 y termina hasta donde tenga que terminar, t. Y el número de variables que van a constituir los vectores, que arranca, ¿cierto?, en 1 y termina en 1. Entonces necesitamos reorganizar estas tres dimensiones en una matriz de datos bidimensional para estimar un modelo econométrico mediante el uso del software. Entonces, básicamente en el panel lo que usted tiene por un lado es el tiempo, ¿cierto? Aquí tiene el tiempo, por otro lado aquí tiene los individuos y aquí tiene la información de las variables, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la estructura del panel. Yo no sé si ustedes le pegaron la revisión. Rosales tiene una cosa que me parece chévere, una diapositiva que me parece bonita. Permítanme a ver si la rescato. Rosales. Este es en el capítulo 8. Este es el programa. Esta es. Qué perfecto. Ni siquiera me demoro buscando. Entonces el tipo dice, mire, aquí está la visión del panel. Entonces fíjese que, por ejemplo, usted aquí tiene la dimensión del tiempo. Tiene individuos cuya información está desde el 88 hasta el 2005. Entonces ahí tiene usted la time series. ¿De acuerdo? Esa es la dimensión temporal. La dimensión de los individuos es que fíjese que aquí tiene usted, si se da cuenta, Barranquilla, aquí tiene Bucaramanga y aquí tiene Bogotá. Entonces, esa es la dimensión de los individuos, ¿cierto? Y resulta que aquí usted tiene sus variables Y, X1, X2, X3. Esa es la dimensión de las variables. ¿De acuerdo? Entonces, esa grafiquita es súper sencilla y permite comprender de manera muy clara la diferencia entre una time series, entre una cross section y la ventaja enorme de la información que ofrece un panel, ¿de acuerdo? Ahora, para que usted tenga bien armado su panel, obviamente siempre tiene que tener los datos de, por ejemplo, estos individuos de Barranquilla, de Bucaramanga, de Bogotá, ¿de acuerdo? Entonces, cuando usted lo hace con individuos como tal, con personas, es más complicado, pero si usted, por ejemplo, lo extrapola a regiones o países, pues usted sabe que es más fácil armar el panel, ¿de acuerdo? Entonces, eso le puede dar una ventaja. Que yo sepa, hasta ahora no se ha hecho una tesis, no miento, se está haciendo una tesis de paneles en este momento sobre crecimiento económico en Colombia. Pero solamente es ese ejercicio, no he visto que se haga más, la verdad. Y está bien que lo hagan los chicos. Bueno. Entonces, pues ya con esa gráfica yo creo que esto de aquí ya es como más redundante. Entonces, obviamente hay tres dimensiones allí, ¿cierto? Que ya las vimos visualmente. Entonces vamos a hacer un ejercicio en Stata
Vamos a realizar un ejercicio en Stata para revisar algunas cosas de cómo funcionan los paneles en Stata.